Bienvenidos y bienvenidas a Adicciones, sálvese quien pueda. Hoy es un programa especial en el que vamos a tener un invitado especial. Vamos a hablar, a ver si podemos entender cómo funciona el cerebro en las adicciones. Y para ello tenemos a Óscar Díaz, que es especialista en la atención consciente basada en la neurociencia. Bueno, ¿algo más que decir, Javier, sobre nuestro invitado especial, que mantenemos aquí la sorpresa de quién será? Bueno, Óscar es un colaborador mío en la formación. Yo hago una formación para terapeutas de adicciones, en el método que estamos explicando aquí. Y a Óscar, cuando lo conocí y me explicó la disciplina que él desarrolla, pues me pareció interesante incorporarlo. Y desde entonces, pues bueno, han ido apareciendo temas muy, muy interesantes y creo que vale la pena escuchar lo que tiene que decir, porque hace que sea mucho más entendible qué es una adicción, cómo se genera y qué es lo que pasa. Muy bien, pues vamos a ello. A ver qué nos dice. Exacto. Bienvenido, Óscar. Gracias, Cristina, Javier. Pues aquí estamos dispuestos a hablar de este tema, que creo que puede ser muy interesante, porque a ver si podemos comprender, ¿no? Entender, aceptar, ¿no? El funcionamiento para seguir acompañando el proceso de las adicciones. Bueno, la premisa sería, o sea, aquello como para hacer un titular, en plan, ¿sí? Esta es la bomba, ¿no? Vale. Es decir, sería algo así como, en realidad las drogas no tienen la culpa. A ver, ¿qué dices de eso? Bueno, eso es una verdad importante que hay que entender, esto entrando un poco al funcionamiento interno. Por eso Javier lo dice con mucho acierto, en el sentido de que lo que vemos es la conducta del adicto y los problemas que genera esa adicción a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, hacer una afirmación como que la sustancia o la droga en el fondo no es el problema, pues de pronto, bueno, a ver, explícame esto porque esto no lo entiendo. Si no es eso, ¿qué es? Bueno, para poder entender cuál es el origen de la necesidad o la dependencia que una persona tiene en una sustancia o en una conducta, hay que entender cómo funciona el cerebro. Y el cerebro es parte del sistema nervioso. Entonces hay que entender realmente cuál es la dinámica, porque la dinámica del sistema nervioso no es la que en forma natural entendemos en el día a día, en las relaciones, ¿no? Entonces, por eso es bueno escarbar un poquito, y esto, cuando lo entendemos, por lo menos en forma básica, sin entrar en muchos detalles profundos, porque nos puede liar, nos da luz, sobre todo pues, a las familias o al mismo adicto, de por qué está atrapado en esa conducta y en esa necesidad, ¿no? Porque el sistema nervioso, ¿cuál es su función y qué relación tiene con el cerebro, ¿no? Bueno, el cerebro es digamos, el órgano rector y el que traduce lo que todo el sistema nervioso capta como información e impulsos. O sea, lo que ve, huele, siente, lo que percibe del entorno. Entonces el cerebro lo traduce, es un decodificador, y la experiencia que tiene desde que nacemos lo traduce en una experiencia y la graba. Entonces esto ocurre, una de las cosas más importantes a empezar a entender es que ocurre de forma automática y no depende de la decisión de la persona. Entonces aquí empezamos a entender que vamos a ver cómo la adicción no depende de la persona en sí misma, sino del proceso que ha ocurrido en el sistema nervioso. O sea, de su experiencia, a través de la experiencia vivida o de lo que le han contado. Podemos bajar un poquito, irnos quizá más a la edad infantil para poderlo entender un poquito más. Porque claro, como adulto metemos el lenguaje, la reflexión
Y entonces, bueno, como familia a veces nos preguntamos, ¿y por qué si este hombre lo entiende y le explicamos que esto es una barbaridad, cómo sigue teniendo la misma conducta y a pesar de que hablamos ahora, a los 5 minutos está haciendo lo mismo y nos va a quebrar a todos y bla? Entonces, no es reflexivo, no es racional. Entonces, claro, la pregunta es, entonces, ¿cómo es? ¿No? Entonces, si no es así, bueno, vamos un poco a la parte infantil, a como cuando somos todos, porque por aquí hemos pasado todos, niños, el sistema nervioso ya está haciendo su trabajo, aún incluso cuando todavía no hablas ni tienes una memoria clara. Entonces, ¿a qué nivel está ocurriendo esto? Pues no está ocurriendo en el plano racional del lenguaje, está ocurriendo a un nivel fisiológico, biológico. El cuerpo está detectando señales y estas señales, según la vivencia que tiene, el cerebro la archiva. Es decir, el cerebro no... A ver si transmito esto. Las clasifica, digamos, las ordena sin pasar por el pensamiento. Sí, inconsciente. Sí, a ver, es muy básico porque nuestro organismo tiene una respuesta biológica muy básica. Vamos a verlo de una manera muy obvia. Nos cortamos un dedo y el dedo no le manda un mensaje al cerebro y le pregunta, oye, ¿quieres que cicatrice esta herida? No, el organismo decide que esta situación es complicada para el cuerpo y automáticamente hay todo un sistema biológico a través de sustancias y mensajes y en aquí hay que reparar esto. Y lo hace en forma automática. Entonces, la respuesta del organismo es adaptativa. Es decir, vale, si no hago esto, me muero. Entonces, a mí, el cuerpo no piensa, ¿eh? El cuerpo se adapta a la circunstancia y responde para resolver algo que es adaptativo. Tengo que sobrevivir. Y esto es lo que hace lo mismo con las sustancias. Lo que pasa es que hay que entenderlo, ¿sí? Entonces, habría que preguntarse, entonces, ¿cómo funciona este lenguaje del cuerpo? ¿Cómo se...? ¿Podemos hablar con él? Exacto. Puede hablar con él habla entre las partes, tiene un montón de circunstancias alrededor. Entonces, es importante a lo mejor meter aquí un poquito más. Es decir, tenemos el cerebro, tenemos unos sistemas de captación de información que son los sentidos, el cuerpo y también internamente capta información y en base a esa experiencia vivida lo va a codificar. Entonces, el sistema nervioso tiene unos sistemas de respuesta que son las emociones. Entonces decimos, ¿qué es la emoción? Me siento así, me siento... La emoción no es más que una respuesta en forma automática del sistema nervioso. De una experiencia pasada. De una experiencia... A ver, hablamos normalmente... Bueno, podríamos... Aquí esto es otro campo que no nos vamos a meter tampoco profundamente. Pero si tenemos... Vamos a hablar solo de 4 emociones básicas. Si tenemos alegría, tristeza, rabia y miedo, como las más primitivas, hay otras, pero el cuerpo va a mandar este mensaje al cerebro para que de forma automática responda, reaccione más bien, tenga una reacción. Por eso las emociones muchas veces no las podemos controlar. Ocurre algo, el cerebro revisa. Ahora, esta codificación no es igual para todo el mundo. Es decir, mi miedo no es igual a tu miedo. Lo que a mí me da alegría no es la misma alegría. Entonces, esto es importante entender que las emociones se codifican por mis vivencias, por mi grupo familiar, por cómo he aprendido o no a gestionar emociones en mi grupo, en mi entorno. Si en mi grupo o mi país se dramatiza algo en particular, matar las vacas. Esto, pues en algunos países es sagrado. Sí, sí, entonces me generaría un dolor y una tristeza enorme ver un sacrificio de una vaca. ¿Sí me explico? Sí, y eso no te lo puedes sacar. Y eso no te lo puedes sacar porque está grabado. Entonces, vamos viviendo cosas y el cuerpo de manera automática, no es racional, no pregunta. Entonces, dentro de ese código o dentro de esa manera, tenemos los neurotransmisores. Y hay un neurotransmisor que ahora está muy de moda y que todo el mundo habla. A ver, que es la famosa
dopamina. Guau. ¿Sí? Me Bueno, figuro todo que el mundo la quiere. Sí, todo el mundo porque aquí hay un error, ¿no? Porque todo el mundo la quiere porque se creen que es la sustancia del placer, ¿ok? Y es mucho más que eso, ¿sí? No es lo que... la dopamina regula la motivación, el proceso de aprendizaje, el condicionamiento de las conductas. Es decir, con esta sustancia el cuerpo internamente dice, esto me funciona, vuélvelo a hacer. Claro. Entonces, Sí, que claro, me siento motivado. me siento motivado, he descubierto algo que ¡pum! Me dispara y dice, oh, qué bien, qué bien. Entonces, bueno, pues el cuerpo no lo piensa. Esto es importante, no lo piensa. Esa capacidad de adaptarse a algo que lo interpreta como beneficioso, lo regula solo, como la herida. No te pregunta, oye, ¿tú quieres? No pregunta. Lo regula. Y es tan lista que además no solamente te dice, repítelo, ¿sí? Sino que aumenta el nivel de tolerancia de esa sustancia para que necesita más. ¿Sí? Entonces, eso no lo sabía. Sí. Aquí está la famosa, este nivel, digamos, de tolerancia de las sustancias. Por eso, pero de la dopamina no pensaba que no. Pero es que la dopamina regula esto. Entonces, a partir de ahí necesito más conducta o más sustancia para obtener el mismo nivel dopaminérgico. Okay. Entonces, la dopamina se convierte, bueno, es mucho más complejo, ¿no? Lo estamos sintetizando. El cuerpo lo que va buscando es la dopamina, no la sustancia externa ni la conducta. Lo que pasa que hoy, además, tenemos un montón de conductas ahora, sobre todo con maneras de perderse, ¿no? La tecnología lo que está haciendo es alimentar el chute dopaminérgico para todos los procesos de condicionamiento, de entrenamiento de perros, todo esto tiene que ver con la dopamina. Entonces, es como que nuestro cuerpo nos entrena a nosotros mismos a repetir conductas en base a la dopamina que disparamos. ¿Okay? Como por ejemplo el hacer ejercicio, ¿no? Hacer el ejercicio, sí, el chocolate, sí, una relación personal que te agrada, el enamoramiento, un lugar donde te sientes cómodo. Entonces, no es placer, es mucho más profundo que esto. Entonces, te orienta tu conducta, que lo que hace es adaptarte. Por lo tanto, ocurre a un nivel automático. Claro, o sea que en cierta manera podemos decir que la dopamina nos manipula. Bueno, más que... Sí, bueno, manipula nuestras conductas. Nosotros creemos que estamos decidiendo tener unas conductas y es la dopamina que dice, por aquí sí, por aquí no, por aquí esto... Y valdría también incluir que a nivel biológico tenemos unos niveles basales de dopamina en el cuerpo, igual que azúcar, o sodio, o potasio, lo que tú quieras, ¿no? Pero no todas las personas en principio tenemos el mismo nivel basal. Esto no es que sea una enfermedad ni una patología, pero podrías tener un nivel basal dopaminérgico menor. Eso a lo mejor te vuelve un poco más apático, menos motivado. Entonces, cuando el cuerpo, el cerebro, descubre que hay ciertas cosas que te suben el nivel basal de la dopamina, ¿qué te dice? No te lo dice, porque el cerebro no está hablando, aunque creemos que está hablando. Te dice, repítelo, búscalo. Entonces, por eso a veces te vuelves obsesivo con buscar cosas o no puedes esperar a que te llegue el paquete de Amazon desesperado porque estás alterado. ¿Sí? Te ríes porque ya te ha pasado. Y va a abrir la puerta 32 veces porque lo acabas de pedir. Lo he oído que picaban al timbre. Exacto. Acabo de pedirlo y salgo corriendo a la puerta. No ha llegado, no ha llegado. Entonces, sí, tienes ese chute porque lo vas a recibir, lo voy a recibir. Y esto es una conducta absolutamente automática. Y de ahí es lo que Javier está diciendo. No soy yo el que decide repetir una sustancia, ¿sí? Entonces, la adicción no es voluntaria, no es intencional. No elijo ser, conscientemente hablando, no elijo ser adicto. Entonces siempre lo explico diciendo, todos comemos azúcar, nos encantan los de pequeñitos, le damos mucha caña a los chavales con chucherías y la comemos toda la vida, hasta que algún día alguna persona
descubre que es diabético. ¿Sí? Sí, Pues, pues es igual. Claro. Aparece ahí un porcentaje de la población que tiene una predisposición a ser diabético. Pues aquí nos pasa igual. Los cuerpos humanos tienen una predisposición, que lo llamamos prevalencia, a ser adictos. No todo el mundo puede ser adicto. Atención. Atención, sino está apoyado en esa predisposición que tiene tu cuerpo. ¿Y qué factores incluyen? Esa es la parte complicada de una adicción. Bueno, No esto es predecible. Javier lo ha explicado Lo que pasa mucho. es que yo ahora me estoy imaginando las familias viendo esto y diciendo, este señor está diciendo que la abuela que es diabética es lo mismo que el desgraciado este que me está montando aquí un pollo cada día, ¿vale? A ver, lo que intentamos poner encima de la mesa es que todo esto es un proceso biológico, ¿vale? Que no hay nadie que consuma absolutamente nada, ningún tipo de sustancia, con la idea premeditada de desarrollar una adicción. Claro, por supuesto. Ni de perjudicar a los demás. Exacto. Porque es verdad, puede decir, bueno, entonces es igual una adicción que otra enfermedad. No, o sea, biológicamente quizás sí en ciertas cosas, pero no tiene las mismas consecuencias. Bueno, una cosa son los mecanismos que pueden ser comunes y otra cosa son las conductas que genera, claro. Es que Y el impacto, ¿sí? Personal, familiar. No queremos equipararlo, la diabetes, a una adicción en cuanto al impacto, al daño personal que ocurre, sino que tiene un comportamiento biológico similar. Es decir, el adicto carece de una voluntad, o sea, no es voluntario, no lo sostiene, sino que el cuerpo, biológicamente el cerebro, ha grabado que necesita esto para mantener sus niveles de dopamina en un punto. Y va a presionar, y esto es importante, Claro. va a construir conductas adaptativas porque ha entendido que eso es lo que le conviene. Y no te pregunta, Claro. ¿quieres que te suba o te baje tu nivel de tolerancia dopaminérgica? No. Sí. Volviendo un poco al tema de la insulina. En términos normales, tú te metes un chute con 4 donuts rellenos de Nutella y el azúcar en sangre se te dispara. Sí. Y cuando llega como a 150, obviamente la insulina empieza a hacer su trabajo y no te pregunta. Lo empieza a bajar porque el cuerpo entiende que es demasiado y que lo mantiene en un rango, ni muy debajo ni muy alto. El problema de la diabetes viene cuando ya no puedes regularlo. Pero el mismo cuerpo regula, entonces la dopamina lo que hace es un trabajo de regulación. Lo que pasa es que cuando tienes esta disfunción, pues el cuerpo entiende que es bueno porque te siente tener mucho más nivel. Y el otro factor importante a entender, porque el cuerpo trabaja con mucha dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que regula la motivación para hacer cosas adaptativas, para hacer cosas de aprendizaje que te ayudan en la vida. Entonces, cuando tú tienes ese nivel bajo y el cuerpo encuentra cómo subirlo en forma biológica, lo va a hacer y no te va a preguntar. ¿Cuánto quieres? No, ni por ejemplo, tú empiezas a correr y el cuerpo decide que necesitas un flujo sanguíneo mayor y empieza un ritmo cardíaco más rápido. Es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que a través de ciertas conductas, por eso dices, es que esto a mí me gusta, no le hago mal a nadie. Claro que te gusta, al cuerpo le gusta. Sí. Que ayer lo hablábamos. Al cuerpo es al que le gusta y te manda el mensaje de repítelo. Más, ¿sí? Y ocurre al revés, aquellas cosas que no te incomodan, el cuerpo te manda un mensaje para que no repitas esa conducta. No me gusta, me molesta, me incomoda. Entonces estás operando, como tú dices, inducido. Entonces es como un secuestro. Exacto. Y entonces, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? A ver,
Se trata de entender, que Javier lo explica muchas veces, que hay una disfunción en el sistema dopaminérgico. ¿Okay? Entonces, hay que asumir, para empezar, que tienes esta disfunción. Es un problema. O sea, corporalmente tienes esto. Entonces, como lo tienes que decidir. Entonces, pasa por la responsabilidad, y esta es la parte de la dificultad. Hay veces que un adicto, hasta que no se ve en problemas muy graves, no asume la responsabilidad que tiene un problema, porque cree que lo está controlando. Pero biológicamente ya entendemos que no. Vale, claro. Es darse cuenta, ¿no?, de este secuestro que dices que ha tenido, dopaminérgico que tiene, y trabajarlo desde lo biológico acompañado por lo terapéutico. Sí, ahora, como el cerebro aprende, desde el punto de vista adaptativo, no es un aprendizaje, y esto es importante entenderlo, racional. Como dice Javier, nadie aprende una conducta para volverse adicto o para perjudicarse la vida, de manera consciente, ¿sí? Sino que hay una serie de impulsos biológicos que están buscando unos niveles biológicos de ciertas sustancias. Como hay este secuestro dopaminérgico y no es consciente, no lo haces consciente a veces, o el adicto no lo hace consciente a veces, hasta que no está metido en un problema muy gordo. Hasta que te va la vida. Se te va la vida, has destrozado la vida, a ti, a la gente alrededor. Es el famoso tocar fondo que sale en todas las películas, ¿no? Y que está en el idioma terapéutico. Y el adicto se pone en recuperación cuando toca fondo. Pero claro, ese tocar fondo, como tú muy bien has explicado también, es totalmente individual. O sea, la misma situación para una persona puede ser grave y para otra persona puede ser algo totalmente normal. Es un proceso que tú lo explicas también muy bien, puede tomar 8 o 10 o 12 años. Entonces, cuando se hace manifiesto, creemos que ya está abusando de las sustancias y por eso se ha vuelto adicto. No, ya tiene con un proceso 10 o 15 años, porque el nivel de dopamina que el cuerpo va exigiendo es cada vez mayor y va así subiendo el nivel de tolerancia de sustancias, o la conducta cada vez se vuelve más repetitiva, sea el juego o sea otra conducta, ¿no? Las pantallas. Entonces, pues ya traes un viaje de un montón de años. Pero no se hace evidente hasta que no te causa problemas en tu vida o en tu entorno. Yo lo que también quisiera añadir un poco, por si por casualidad nos está viendo algún público un poco más especializado, Okay. ¿vale? Simplemente aclarar que aparte de esa circunstancia o de ese sistema de niveles dopaminérgicos, también hay mucha evidencia científica de que llegamos al mismo sitio, pero por déficit de neuroreceptor. Es decir, hoy ya de hace tiempo se conocen estudios que observan, sobre todo en personas que consumen estimulantes, que genéticamente tienen genes que van a provocar, digamos, una menor densidad de receptores dopaminérgicos de 2 en determinadas zonas del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto menos receptores hay, más dopamina se necesita en el espacio sináptico para que los receptores libres se ocupen, ¿vale? Es decir, ya se genera, digamos, una especie de déficit o de pretolerancia, ¿vale?, que viene condicionada de forma genética. Claro, y en adición a lo que estás explicando, que creo que para quizá público, digamos, más especializado puede sumar información, es que Javier en este momento acaba de señalar 2 direcciones del sistema nervioso a nivel adictivo. Ajá. Es decir, puede que mi sistema nervioso esté buscando un estimulante, ¿sí?, o puede que esté buscando una sustancia
que decimos depresiva, que baja la actividad, que es calmante. Por eso hay personas que prefieren una sustancia estimulante, depende de lo que su organismo necesita o cree necesitar. Pero a un nivel, otra vez, insistimos, biológico, no desde aquí. No lo decide. Automático. Es automático el cuerpo, que es como también cuando estamos comiendo o un día estamos en casa y que, uy, me apetece algo dulce. Bueno, el cuerpo sí, lo pide. Lo pide y dice, es que necesito un caprichito. Pues va un poco de esto, pero claro, a lo bestia en una categoría, digamos, de sustancias donde tiene consecuencias duras. Entonces, hay otras variables o otras informaciones que podemos añadir, y es que es normal que el cuerpo nos dé chutes de dopaminas cuando aprendemos algo o cuando logramos algo. Exacto. Lo estaba pensando de que también buscamos metas y hacer cosas para que nos dé chute de dopamina. Claro, entonces tú logras algo, qué satisfacción tenemos cuando hay algo muy difícil, hay un reto de algo laboral o personal y tú lo resuelves y después vas a terminar, te sientes como si hubieras subido el Everest. Sí, pero a por otro. A por otro. Pero hay que entender que esto es normal. Lo interesante aquí es que a veces, para obtener ese nivel de dopamina, has tenido que hacer un esfuerzo y lo obtienes detrás de un esfuerzo, entonces refuerza una conducta. Ajá. Pero cuando buscas una sustancia, el cerebro encuentra una manera directa sin ningún esfuerzo. Bueno, ¿Okay? has de tomarla. Claro, sí. Tienes que hacer el esfuerzo de buscarla, de tomarla, y de comprarla, y de conseguir dinero. Y de sacar el dinero de algún sitio. Claro, lo que pasa es que eso, el cerebro le da igual, él no entiende esto. Si lo que entiende es, me lo has dado. ¿Cómo lo vas a conseguir? Pues por eso genera ansiedad, genera deseo, el craving. El craving no es más que el deseo, la emoción que genera el sistema nervioso para mandarte un mensaje, corre, ves. Me hace falta. Y entonces se genera una sensación de deseo muy intenso, que es el ansia de buscarlo, porque el organismo dice, mira, mi nivel está por debajo. Entonces, contra más baje, más ansia, más craving. Entonces, es la alarma. ¿Okay? Y ese estado de craving, lo podemos regular, podemos hacer algo cuando nos viene. Bueno, a ver, este es el justificante de la adicción, porque como me genera tanta ansiedad que lo relacionamos con un nivel de estrés y agobio, la manera de conseguir alivio, ¿cuál es? Conseguir el chute de dopamina. Entonces busco la sustancia o la conducta. Entonces voy a jugar o a lo que sea, voy a apostar. Entonces, cuando lo hago, se regula y siento alivio. Entonces, este es el círculo vicioso. Y cada vez más. Esta es la manera de controlar el craving de manera adictiva. Entonces, ¿hay manera de regularlo y reaprender? Sí. Es decir, que eso es lo que enseñamos en el tratamiento. Exactamente, eso es el proceso de aprendizaje. Entonces, volvemos otra vez al principio del sistema nervioso, otra vez a lo mismo, pero para usarlo positivamente. Igual que aprende el cerebro y el sistema nervioso a moverse en una dirección y a buscar unas conductas de manera automática e inconsciente, podemos regresar a reprogramar la conducta y hacerla consciente para reaprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tratamiento? Usar otra vez el cerebro, marcándole las pautas con conciencia ahora y responsabilidad. Esto parte de que la persona se hace responsable de que su organismo tiene una disfunción adictiva, la tiene y por lo tanto tiene que cambiar conductas y tiene que cambiar estilo de vida. Porque si no, es un círculo vicioso. Claro. ¿Lo puedo romper? Sí. Hay que regresar al principio y reeducar el sistema nervioso. Reeducar el cerebro. Y hay una serie de pautas que es lo que hace el tratamiento. ¿Desaparece el otro sistema? No, es como que sabes hablar español y aprendes inglés. ¿Dejas de saber hablar español? No, estás aprendiendo a hablar inglés. Pues es lo mismo, reaprendes otra vez la dinámica conductual en la que tú puedes lograr por otras vías
mantener estable tu nivel dopaminérgico sin recurrir a sustancias externas que te hacen perder el control. ¿Ok? Claro, por lo tanto, el aprendizaje primario no desaparece y eso es lo que explica la cronicidad del trastorno. Y por eso, como dices que es crónico, no se puede volver a tomar. Entrar en contacto con lo que sea, claro, que te ha hecho la adicción. En el momento en que lo haces, se vuelve a conectar toda esa parte, que vuelve a ser inconsciente, automática, vuelve la ansia, vuelve la angustia, y ya está, estamos en una recaída. Explicado desde el sistema nervioso y el cerebro es tan eficiente que él ha grabado esa sensación, porque lo que graba es una sensación de ese nivel dopaminérgico. Entonces, la sensación está grabada. Si yo la repito, la va a recuperar porque tiene el archivo grabadito. Lo que pasa es que al lado vamos a grabar otra serie de registros que nos permiten tener una vida normal, saludable, en términos generales, ¿sí? Quizá sería bueno incluir aquí, entender, porque también a veces nos preguntan, ¿todo esto es genético? No, no es genético, es decir, podría serlo. Sí podría serlo. Digamos que la parte genética afecta a lo que llamamos los factores de riesgo, ¿vale? Pero no es en sí el trastorno. Y eso es importante entenderlo, porque, bueno, explicado así como lo estamos explicando, desde la parte funcional, biológica del sistema nervioso, pareciera que entonces, bueno, pues lo he heredado, es genético. Puede ser, pero no tiene por qué ser así en la mayoría de los casos. ¿Qué significa? Que volvemos otra vez, y por eso cuando se habla de que contra más se tenga contacto con conductas o con sustancias adictivas antes de que el cerebro haya madurado, cuando hablamos del cerebro madurar, parece que estamos hablando de algo raro. Se trata de que, bueno, ahora se habla, los expertos hablan de 21 o 23 años, donde toda la conectividad cerebral se ha conformado y está sólida y estable. Si hay contactos a los 8, a los 10, a los 14, a los 16, como el cerebro se adapta por lo que hemos explicado, y es a esto lo que ya llamamos plasticidad del cerebro, no es que sea de plástico, sí, sino sí. que también a veces lo preguntan, no es que se adapta. Claro, la capacidad de adaptación. Entonces, si se ha adaptado a encontrar sustancias o conductas a los 12, 13, 14 u 8 años, lo va a grabar como una manera fácil de buscar ese nivel dopaminérgico. Entonces, ¿qué ocurre? Decimos, bueno, esta persona a los 20 y pico, a los 30, empezó a beber o a tener conductas a los 13, 14, se volvió a esa edad. No lo sabemos, es decir... Pero ahí instaló un programa. Claro, algo pasó en su vida, puede ser que algo pasó en su vida, en su evolución, como estábamos diciendo. Si, por ejemplo, está en un entorno de vida muy exigente, donde hay mucho estrés, mucho agobio, pero no hay una educación emocional que le ayude a regular de manera personal esto, el entorno lo que hace es que ese agobio de pronto se vuelve una manera natural de la persona, ¿no? Que esto Javier lo puede explicar muy bien. Entonces, a los 14 años no cuenta con recursos para gestionarlo, porque no lo ha aprendido y su entorno es muy exigente. Entonces, o ha tenido contacto con sustancia a los 8 años, o le han dado otra sustancia, que no vamos a entrar en detalle para no generar pánico, otras sustancias farmacológicas porque le han ayudado. Y ha ayudado a que el cerebro diga, anda, mira lo que está aquí. ¿Sí? Entonces llega a los 14 años y tiene un sistema que tiene una predisposición a... Y porque tiene un recuerdo y ese que lo ha construido camino, otra vez, lo ha construido, no es genético, pero lo ha construido por sin experiencia. Darse cuenta. ¿Qué experiencia? Es que es muy difícil. Claro. ¿Sí? Yo estaba pensando ahora que la dificultad para poder ver cuándo empieza una adicción no depende tanto de la capacidad de observación que tengamos, sino yo creo que depende más de cómo definimos una adicción. Porque al final lo que entendemos por adicción son una serie de conductas, ¿vale?, que cuando se han hecho consistentes, se repiten habitualmente, decimos,
aquí hay un problema, ¿vale? Pero antes de llegar a ese rango, esas conductas ya están. Lo que pasa es que aparecen secuencialmente y con intervalos que a medida que va pasando el tiempo se van acortando. Pero la conducta está desde el principio. Yo siempre digo, si lo miramos desde el punto de vista de la tolerancia y del síndrome de abstinencia, claro que después de la primera vez que hay un consumo de cualquier sustancia, no podemos observar si se ha producido el fenómeno de la tolerancia y de la abstinencia. ¿Por qué? Porque se manifiesta a un nivel tan pequeño que es indetectable, ¿vale? Pero la siguiente vez que volvamos a repetir la misma conducta, va a suceder lo mismo, lo que pasa que va a aumentar el grado, pero sigue siendo tan pequeño que sigue siendo indetectable. ¿Cuándo empieza a ser detectable? Cuando ha pasado muchas veces. Cuando realmente uno se da cuenta de que se está repitiendo una conducta que a lo mejor no es a diario, pero sí que cada X tiempo va pasando, ¿vale? Entonces, la adicción, es que esto es una cuestión de terminología. Es decir, ¿ya está y se está manifestando de esa manera? ¿O vamos a tener que esperar a que se comporte como un poseso y lo destroce todo para decir que realmente tiene una adicción? Porque en realidad estamos en ese paradigma. Diagnosticamos cuando ya está el desastre. Bueno, yo creo que nos hemos acercado a esta visión más biológica, más del sistema dopaminérgico para entender las adicciones. Este tema es muy profundo, lo hemos tratado de manera más bien genérica, pero bueno, yo creo que a lo mejor sería bueno hacer un pequeño resumen de los criterios más significativos. Sí, ¿no? Que nos quede claro. Que nos quede claro toda esta explicación en términos prácticos, ¿qué ocurre? Aquí lo que tiene que quedar claro es quién tiene la culpa. La dopamina. La dopamina. Sí. Bueno, esta es parte justo un poco en código humor, pero normalmente a nivel vivencial terminamos aquí como adictos, coadictos, familia. ¿Quién tiene la culpa de este lío? Entonces, justamente vamos a aclarar esto, es decir, una adicción ocurre de una forma automática, biológica. No requiere la voluntad ni la decisión de la persona. No lo hace por mala voluntad. Lo que ocurre es que tiene que responsabilizarse de lo que está ocurriendo. Por supuesto. Y entonces, ahora, como bien ha dicho Javier, esto solo se suele diagnosticar, lamentablemente, cuando ya sale tan evidente que el daño que ha generado en el sistema familiar es muy grande. Claro, es como aquello de tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió. Es lo mismo. Bueno, pero es que esa es la visión que se tiene, ¿vale? Que el problema es, claro, si no hubiera sido tantas veces a la fuente, no se hubiera roto el cántaro. Sí, pero no lo puedes ver porque la persona te dice, yo ya controlo. No lo puedes No, ver. en eso y en cosas de funcionamiento de carácter. A pesar de que en el sistema nervioso esta parte dopaminérgica, obviamente por una forma automática, todos tenemos la sensación de que estamos actuando desde la voluntad. Que lo decidimos nosotros. Que lo decidimos nosotros. Yo decido cuándo y yo lo paro. Y aquí controlo yo. Y no es así. Entonces, a veces uso el chiste de que por eso empezamos todos los lunes la dieta. Sí, sí. Hasta que pasas por delante de la nevera y te comes hasta la puerta. Y otra vez el lunes. ¿Sí? Pues funciona igual. El chute, el deseo es tan grande que aunque he jurado a toda mi familia que nunca más que estoy bebiendo, ¡pum! Entonces no es voluntario. Esto pretendemos llevar una mirada compasiva o tolerante. Bueno, lo que queremos es que sea una mirada responsable y consciente. O sea, consciente para la familia y el adicto y responsable para el adicto porque le toca tomar decisiones y cambio. Y es la única manera para que todo lo demás ocurra.
Entonces, por eso el método es voluntario. La persona tiene que estar decidida, tiene que estar consciente de que tiene una enfermedad y que quiere resolverla y que va a tener que hacer cambios en su estilo de vida. Y hasta que no estemos en esas premisas, mejor no empezar. Porque si se intenta hacer de forma obligatoria, se intenta coaccionar y no hay un mínimo de motivación interna, hagamos lo que hagamos, no servirá de nada. Y genera frustración, supongo. Fíjate, aquí se podría tomar un ejemplo, yo conocido, seguramente a lo mejor vosotros también, a las personas que nos estén escuchando también, personas que son adictas al cigarrillo, las operan de un tumor pulmonar y aún así en el hospital y recién intervenidos se escapan para fumar en el baño. Entonces tú dices, ¿es que tú no has entendido? No, si él se ha entendido aquí, lo ha entendido, pero su cuerpo no lo procesa de esa manera. Claro. Sigue pidiendo el chute. Claro, la nicotina, esa parte inconsciente que quiere, que te está pidiendo, que es una cosa que te sale sola, que no puedes controlar. La mente lo va a justificar, le va a dar la razón y va a decir, no hago mal a nadie, es que a mí me gusta, es que no me importa, me moriré así. Eso, la parte racional lo que hace es justificar el chute biológico y orgánico, ¿sí? Entonces, esto a nosotros nos lleva a intervenir cuando está la persona decidida, tiene que haber motivación y decisión a hacer el cambio. No podemos obligar a nadie a hacer un cambio a este nivel, porque es perder el tiempo, el esfuerzo para la familia y hay más frustración, ¿sí? Eso por un lado. Luego sería importante entender que sí hay vías para recuperarse. Es decir, volvemos a reentrenar el cerebro y el sistema nervioso. Hay una metodología para hacerlo, para que la persona se haga consciente. Por eso el tratamiento es psicoeducativo. Tenemos que reeducar a la persona, explicarle todo esto a través del tratamiento, a través de distintas maneras y distintas dinámicas, para que la persona empiece a entender dónde está y qué va a tener que hacer y qué no va a tener que hacer ni puede hacer para no regresar a la adicción. Entonces, el mensaje positivo es que si cumple, si la persona está motivada y cumple, va a poder recuperar su vida y su familia. Ahora, igual que un proceso educativo, tú no aprendes a leer, a escribir en 15 días, ¿verdad? Pues igual, el cerebro necesita un tiempo. Podemos hacer una nivelación en un par de meses que pones a la persona, digamos, a entender, pero a partir de allá se abre un proceso que puede ser 2, 3 o 5 años, dependiendo de cada persona, porque tiene su propio proceso de aprendizaje y su punto de partida, que nunca es el mismo. Entonces, pero se puede hacer el trabajo. Eso es lo bueno, que podemos reaprender y podemos ajustar nuestro cerebro a nuestra voluntad. Sí, Ramón y Cajal ya lo decía, ¿no? Cada quien puede ser escultor de su cerebro si conoce cómo funciona. Necesitas saber cómo funciona para intervenirlo. Si no lo sabes, como dice, bueno, yo quiero conducir un coche de marchas. Bueno, pues si no te lo explican y no sabes para qué es cada pieza, va a estar difícil, ¿ok? Entonces, sí la persona puede retomar la gestión y tiene que estar acompañada, y aquí está quizá, bueno, muchas diferencias, pero la diferencia trascendente de este enfoque que Javier explica es que nosotros sí tenemos fe y certeza y confianza de que una persona adicta puede recuperarse. Normalmente la mirada por otra serie de cosas es que el adicto es de por vida y no tiene solución, pero es porque el enfoque no es el adecuado. Exacto. Y después dices que tenéis la fe, la certeza, la confianza y también la experiencia. Y la experiencia, sí, hay muchos años detrás de trabajo, hay un equipo de personas que ya entiende esto y
y que ha acompañado a otras personas a recuperarse. Entonces, parte del equipo ha pasado también a nivel personal por una recuperación de adicción a las sustancias o comportamentales. Ajá. Entonces, podemos compartir con esas personas una experiencia en primera persona. Y esto creo que también es muy útil, porque cuando alguien decide hacerlo, para empezar arranca desde la culpa de todo lo que ha ocurrido en su vida o del daño que ha generado. Entonces, cuando entiende esto, empieza a tener esperanza, porque lo que le han vendido es que no puede recuperarse y que es mala persona. Exacto, y desde la culpa no podemos hacer nada. Ya quitamos la primera piedra para la recuperación. Mostrarle que sí es posible, que tiene que asumir su responsabilidad y trabajarlo, y que no va a ser instantáneo, que tiene que tener constancia, pero es posible. Y desde otro lugar. Desde otro lugar, porque la mirada cambia. Hay un cambio de paradigma real. ¿Sí? Entonces, creo que esta es la diferencia real. Sí. Vale, ¿alguna cosa? No, es que yo pienso que este es el mensaje que las familias necesitan escuchar. Vale. Y esto es lo que queremos transmitir. Muy bien, pues muchas gracias. De nada, vosotros. Igual nos volvemos a ver. Igual. Vale. Y nada, ¿alguna cosa más, Javier? Para despedir. Para el siguiente capítulo. Exacto. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.